Shalom familia, que el Eterno los bendiga a todos. Damos gracias al Padre Celestial, a todos los hermanos y hermanas que siempre nos escuchan a través de los diferentes medios donde se comparte el mensaje. Que el Padre les bendiga de una manera especial. Estamos ya para la conclusión de lo que es el Shabbat y lo que es la enseñanza de la parashá de esta semana. Vamos a orar para entrar en la materia del estudio de este día precioso de Shabbat. Amén. Oramos. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baed, Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher bahar banu mikol hamim benatan lanu et torato, Baruch Ata Adonai divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, quien es bendito por siempre. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Te damos honra, gloria y alabanza, Padre. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor amado, a través de tu santa y bendita palabra. Gracias por este precioso día que tú nos has dado, donde hemos compartido tu palabra, donde te hemos adorado y hemos bendecido tu santo y bendito nombre. Bendice a todos y cada uno, Padre, de una manera especial y poderosa, en el nombre y por los méritos del Adón y Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, familia, vamos a compartir el estudio. Gloria a su nombre. Vamos a ver. Bien, estamos en la Parashá Re'eh. Amén. Esto lo estuvimos viendo la primera parte. Estuvimos viendo las primeras tres aliyot ayer, cuando iniciamos el Shabbat. Amén. Vamos a repasar rápidamente un poquito por acá, que esta parashá Re'eh, que se encuentra en el libro de Devarim, conocido como Deuteronomio, capítulo 11, versículo 26, hasta el capítulo 16, versículo 17. Dijimos también que la palabra Re'eh, esta palabra hebrea, significa mira o observa. Amén. Eso es lo que significa esta palabra Re'eh, que es lo que el Eterno nos está pidiendo. Amén. Observar, poner atención, amén, discernir para obedecer, amén. Eso es lo que quiere decir. Bien, vamos a ir rápidamente a lo que es la aliyá que vamos a estudiar a partir de, se me corrió, bueno, a partir de la aliyá número 4. Hoy vamos rapidito, esto lo estuvimos viendo ayer. Bien, la aliyá número 4, vamos a partir de allí. Para completar este estudio, les compartí también ya el PDF en el grupo de WhatsApp, ya lo pueden descargar, así que para que lo tengan allí como material de estudio, que lo puedan repasar y lo puedan estudiar a mayor profundidad, con mayor tema, acompañado también el video de la enseñanza. Bien, vamos a acomodar un poquito por acá. A su nombre, gloria. Ok, vamos a partir de aquí. Libro de Deuteronomios, cuarta aliyá de Devarim, capítulo 14, versículos del 1 al 21, se encuentra esta cuarta aliyá. Vamos a leer acá en el versículo 1, dice, Devarim 14, 1. Vosotros sois hijos de Hashem, vuestro Dios. No os sajaréis ni os rasuraréis la frente a causa de un muerto. Aquí los hijos de Israel son llamados hijos del Eterno. Recordemos que la palabra Devarim en el hebreo significa palabras. Amén. Deuteronomio, que es la versión del griego, Deuteronomio, significa repetición de la ley. Es la repetición de las palabras de la Torá. Recordemos que este libro es el último libro escrito por Moisés. El último capítulo de este libro de Devarim es concluido por Yehoshua, según la tradición. Amén. Por Josué. Ok, entonces, vosotros sois hijos de Hashem, vuestro Dios.
Amén. Según lo que dice también Isaías capítulo 1, versículo dice, oigan cielos, escucha tierra, porque Adonai Jehová está hablando. Yo he criado y he hecho crecer a mis hijos, pero ellos se rebelaron contra mí. Entonces, Israel como tal son los hijos de Dios, son hijos de Dios. Amén. Es obvio que los hijos físicos de Israel son considerados por el Eterno como hijos suyos, incluso los que se hayan rebelado contra él, ¿verdad? En un hogar, cuando hay un hijo que se rebela contra la autoridad del padre, ¿deja de ser hijo? No, sigue siendo hijo, pero se ha rebelado contra la autoridad del padre. Amén. Entonces, de igual manera, el Eterno sigue reconociendo hasta el día de hoy a Israel como su hijo, como hijos de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 51 y 52, dice, pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino porque era el Cohen Gadol ese año. Él profetizó que Yeshua iba a morir por la nación. Y no solo en lugar de la nación, sino también para reunir a los hijos de Elohim que estaban dispersos. Ahí está hablando de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel que también tienen que regresar. De igual manera, reunirá a todos aquellos que hemos nacido como gentiles, pero que a través de la sangre del Mesías, de su muerte, de su crucifixión, su muerte y resurrección, Él nos dio potestad, nos dio esa autoridad, nos dio ese favor de ser llamados también hijos de Dios. Toda la humanidad es hijo de Dios. No, no todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Amén. Un hijo de Dios es aquel que obedece a Dios. Ese es un hijo de Dios. Amén. Y nosotros cuando venimos a Yeshua, solamente a través de Yeshua, los que somos del pueblo gentil, nosotros somos hijos de Dios. Nos dio ese derecho. Antes de venir a Yeshua, no éramos hijos de Dios. Amén. Nos dio esa potestad, esa autoridad de ser llamados hijos de Dios, según lo dice el Evangelio de Juan. Amén. Entonces, déjeme, si le gusta, vamos a leerlo rápidamente. Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, para que lo podamos ver de una manera más gráfica en este pasaje. Amén. Porque eso es un tema que siempre surge de que todos son hijos de Dios, ¿no, hermano? No por el hecho de estar metido en una religión o estar metido en X denominación, es que somos hijos de Dios. No. Déjeme aquí. Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Aquí. Capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a leer, dice. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo, dice, vamos a leer acá. Dice, Juan no era la luz, versículo 8. Vamos a leerlo todo desde el 1 para tomar el contexto. Antes del comienzo del mundo ya existía la palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba ahí con Dios en el comienzo. Todo se hizo por aquel que es la palabra. Sin él nada se habría hecho. Él creó la vida y esa vida era la luz para la gente. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no ha podido contra ella. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, Johanán en el hebreo. Dice, él vino a hablar sobre la luz para que la gente pudiera creer. Juan
Johanán no era la luz. Él solo vino a hablar de la luz verdadera que ilumina a todo ser humano entraba al mundo. El que es la palabra ya estaba en el mundo. Él creó el mundo, pero el mundo no le reconoció. Vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó. Pero a los que lo aceptaron y creyeron en él, pero los que le aceptaron y creyeron en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, esto quiere decir, familia, que no todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Amén. Todos son creación de Dios, pero solamente a través de él, a través de Yeshua HaMashiach, es que nosotros podemos ser hijos de Dios. Nada más. Por lo tanto, el Señor demanda de sus hijos. Demanda a sus hijos. Cuando una persona se revela conociendo la escritura y va en contra de lo que dice la escritura, la Biblia llama eso un pecado de rebelión. Se rebeló contra Dios. Amén. Bien, entonces Juan 11, 51 y 52 dice, pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino porque era el Cohen Gadol. Ese año él profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo en lugar de la nación, sino también para reunir a los hijos de Elohim que estaban dispersos en el mundo. La escritura enseña, por un lado, que los hijos de Israel son llamados hijos de Elohim, pero por otro lado enseña que tienen que cumplir ciertos requisitos para llegar a hacerlo. En Mateo capítulo 5, versículo 9 y Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45. Vamos a leerlos. Dice, felices los pacificadores, porque ellos los llamarán hijos de Elohim, hijos de Dios. Versículo 44 dice, pero yo les digo, amén, amen a sus enemigos, amen a sus enemigos, háganle bien a los que los odian y oren por los que los persiguen y los utilizan despectivamente, pero que se hagan hijos de su Padre que está en los cielos, para que se hagan hijos de su Padre que está en los cielos, quien hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Es interesante ver la tensión entre para que seáis y luego dice hijos de su padre. Si Adonai ya era su padre, ¿por qué tenían que amar a los enemigos para llegar a ser sus hijos? Vemos que hay diferencia o diferentes significados de la palabra hijo y el hecho de tener a Elohim por padre. Amén. En Lucas capítulo 6, versículos 35 al 36 dice, pero vosotros amad a vuestros enemigos y haced bien y dad sin esperar que te sea devuelto, y vuestro premio será grande y estaréis actuando como hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso hacia los malvados e ingratos. Por eso dice que Él hace salir el sol sobre justos e injustos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Cierto? Que cuando llueve, como dice popularmente, todos nos mojamos. Llueve para todos, para malos y buenos, porque esa es la misericordia de Dios. Amén. De igual manera, Él quiere que nosotros seamos como Él, que tengamos justicia y bondad, misericordia. Amén. Como es la parte de lo que es esta metodología, amén, que nosotros vemos, nuestra metodología de estudio, amén. Justicia y bondad, justicia y bondad, amén. En esta esfera, justicia y bondad. Nosotros tenemos que ser de igual manera justos, bondadosos, que se lo merezcan, no, pero hay que practicar la justicia y la bondad. Por eso la escritura dice que el Señor nos hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza.
¿Cómo es el Eterno? Él es justo, Él es bondadoso, Él es misericordioso. Amén. Que hace brillar el sol sobre justos e injustos. De igual manera, el Padre desea que usted y yo seamos semejantes a Él, practicando la justicia y la bondad. Amén. Teniendo misericordia, teniendo amor por su creación. Aún el cuidado de los animales que usted haga con sus animalitos, con las mascotas, eso refleja el amor por la creación del Padre. ¿Ok? Entonces, Lucas capítulo 6, verso 35 al 36 dice, pero vosotros amad a vuestros enemigos y haced bien y da sin esperar que te sea devuelto. Y vuestro premio será grande y estaréis actuando como hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso hacia los malvados e ingratos. Sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Vemos la misma tensión. Aquí dice vuestro Padre. Amén. Aquellos que necesitan amar y prestar sin esperar nada a cambio para poder llegar a ser hijos del Altísimo. Por un lado, ya eran hijos, pero por otro necesitaban vivir de acuerdo a los mandamientos para llegar a serlo. Comparemos con dos textos escritos después de la resurrección del Mesías. Dice en Efesios capítulo 5, verso 1. Así pues, imiten a Adonai Jehová como sus hijos amados. Como sus hijos amados. Nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, sí, pero tienen que imitar, actuar como Él actúa, ¿ok? Filipenses capítulo 2, verso 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y corrompida, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Entonces, que aunque usted y yo estamos viviendo en medio de una generación corrompida, pervertida, una generación llena de maldad, llena de inmundicia, nuestro parámetro, nuestra regla a seguir, nuestro modelo de vida no es el mundo que nos rodea. Nuestro modelo de vida tiene que ser el Padre. Ejemplo que nos dejó para que nosotros vivamos. Amén. Aquí se encuentran los mismos pensamientos parecidos a los que fueron presentados por Yeshua. Hay una conversación radical entre Yeshua y algunos de los hijos físicos de Israel en Juan, capítulo 8, versículo 31, 37 y así sucesivamente. Vamos a verlo. Vamos a ver estos versículos. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31, versículo 37, versículo 42, versículo 44 y versículo 47. Dice, decía entonces Yeshua a los Yehudín, a los judíos, que habían entendido lo que había dicho. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis talmidín, seréis verdaderamente mis discípulos. Sé que sois descendencia de Abraham, pero procuráis asesinarme, porque os habéis privado de la habilidad de comprender mis palabras. O sea, no me hacen caso, no hacen caso a lo que les estoy diciendo. Y le estaba hablando a judíos, no le estaba hablando a gentiles. Por eso él dice, sé que sois descendencia de Abraham. Yo sé que ustedes descienden de Abraham, pero no siguen el ejemplo de Abraham. Amén. Verso 42. Yeshua le dijo, si Elohim fuera vuestro padre, ciertamente me amaríais, porque yo de Elohim salí y por su decreto he presentado a vosotros. Me he presentado a vosotros. No estoy aquí por mí mismo, sino que Él me envió.
vosotros sois el que os engendró, vosotros sois del que os engendró. Surú Reshaim, y los deseos de su padre queréis hacer. Aquí está hablando de Satanás. Le está hablando a judíos, le está hablando a personas que son descendientes de Abraham físicamente, pero están actuando no como descendencia de Abraham, no están actuando como hijos de Dios, sino es que están actuando como su padre el diablo. Y los deseos de su padre, de vuestro padre, queréis hacer. Él fue homicida desde un principio y nunca actuó legítimamente, porque jamás estuvo en la verdad, pues no hay verdad en él. Y cuando habla la mentira, habla de su propia naturaleza, pues él es mentiroso y su propio padre. ¿Ok? El que es de Elohim oye y obedece las palabras de Elohim. El que es de Elohim oye y obedece las palabras de Elohim. Vuelvo y repito, el que es hijo de Dios oye y obedece las palabras de Dios. No es por pertenecer a X denominación o por estar congregándose en X lugar. Porque los templos, las iglesias, las congregaciones están llenas. Brincan, saltan, cantan, hacen de todo y lo hacen en nombre de Dios, pero no obedecen la palabra de Dios, muchos de ellos. Entonces, ¿quién es un hijo de Dios? El que es de Elohim oye y obedece las palabras de Elohim. Por esta razón es que vosotros no sois no oís ni obedecéis, porque no sois de Dios. Ahí está. Este texto nos enseña que no es suficiente ser hijos físicos de Abraham para ser contados como hijos de Dios. No es suficiente ser descendencia de Abraham. En estos días una persona me dijo, hermano, me dijeron que yo tengo descendencia judía y que mis ancestros eran judíos, y cómo hago yo para saberlo. Y le dije yo, hermano, mire, hay muchas maneras de saberlo, algunas maneras. Yo sé que legalmente en Israel hay una empresa que hace un examen de ADN a través de la sangre. Usted la solicita, hay una página web, usted la solicita, ellos te mandan el kit para que usted haga una prueba de ADN, no de sangre, sino de ADN, con la saliva. Usted lo empaca, lo envía y ellos te dicen si eres descendencia de alguna de las tribus. Eso se puede hacer, eso se puede hacer, pero le digo, aquí lo importante no es si usted descendió, si es descendencia directa de alguna de las tribus de Israel, porque ya tenemos cómo ser parte de Israel a través de Yeshua, en obediencia a su palabra, a la palabra de Dios. Yo no necesito, hermano, pueda que tenga sangre judía. Se dice que muchos judíos llegaron a América y que América se formó por los judíos que venían en el barco con Colón. Puede que tengamos alguna ascendencia o descendencia de judíos, pero esa no es lo importante. Amén. Lo importante es que nosotros hayamos aceptado a Yeshua como nuestro Señor y Salvador y que estemos en obediencia a su palabra, porque de nada me sirve tener sangre judía, sangre hebrea como tal, natural, si no estoy obedeciendo la palabra. Amén. Entonces, estos judíos eran hijos físicos de Abraham, circuncidados en la carne, pero no fueron reconocidos como hijos de Dios por Yeshua, sino todo lo contrario, como hijos de la... Según el pensamiento hebreo, el hecho de ser hijo tiene que ver con dos cosas. Por un lado, significa haber nacido físicamente y ser un heredero genético de aquel que es llamado padre. Y por otro lado, significa ser un representante y un seguidor de alguien. Tener a Satanás como padre no significa que Satán podrá engendrar hijos. De la misma manera, cuando la escritura habla de ser hijos de Dios, no significa que Dios pueda engendrar, sino que Él es
tu origen y que tú eres su representante y su seguidor. Teniendo en cuenta esto, es difícil entender por qué el Mesías y el Rab Shaul enseñan que uno tiene que cumplir los mandamientos de Dios para llegar a ser hijo del Padre Celestial. De esa manera, uno actúa como un buen seguidor y su manera de ser representada la manera de ser de tu Padre Celestial y de esa manera llegas a ser hijo. Entonces, cuando usted y yo estamos cumpliendo y guardando la Torá, estamos demostrando, es nuestra evidencia de que somos hijos de Dios, de que hemos aceptado a Yeshua, de que hemos sido injertados en el olivo natural, que ahora somos parte del pueblo y guardamos sus mandamientos. Esa es la señal de que usted y yo somos hijos de Dios. Entonces, toma nota de aquí, que aquí no estamos hablando de la salvación, sino el camino para llegar a ser un fiel representante de Dios. En las Escrituras también hay otro aspecto en cuanto a ser hijos de Dios, la adopción como hijos. Según Romanos capítulo 9, versículo 8 y versículo 26, dice, en otras palabras, no los que son hijos biológicamente son los hijos de Dios, no los que son hijos biológicamente son los hijos de Dios, sino que los hijos según la promesa son contados como simiente, como descendencia. Versículo 26. En el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Romanos 9, 3, 4 dice, porque desearía yo mismo ser anatema, separado del Mesías por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas. ¿Okay? Entonces, oiga bien, a los israelitas según la carne, dice el apóstol Pablo, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas. ¿A quién se le entregó todo eso? A Israel. Amén. Según este texto, el derecho de ser hijo de Dios pertenece a los hijos físicos de Abraham, Isaac e Israel, los judíos que eran parientes en la carne del Shaliach Saúl. Este texto enseña que el derecho de ser hijo de Dios es algo que pertenece a los hijos de Israel, pero también nos enseña que de alguna manera muchos de los hijos de Israel pierden ese derecho por causa de su infidelidad contra el Eterno. Entonces, ¿cómo uno puede perderse cuando no es fiel a los pactos, a la promulgación de la Torá, al culto y a las promesas? Tenemos que ser fiel a la Torá. Tenemos que ser fiel a la palabra. Ok, cuando usted y yo aceptamos a Yeshua, en aquellos años lo aceptamos como Jesús. Nos enseñaron a hacer una oración, una confesión de fe. Perfecto. Lo aceptamos en nuestro corazón. Hoy, en mi caso, más de 40 años ya de haber aceptado, más de 40 años ya. Entonces, hoy sé que no se llama Jesús. Hoy sé que su nombre es Yehoshua. Hoy su forma corta es Yeshua. Yeshua. Entonces, ok, perfecto. Entre más usted y yo vamos adquiriendo conocimiento de la palabra de Dios, más tenemos que ir subiendo el nivel de observancia de esa palabra. Antes no guardábamos Shabbat, pero cuando el Señor nos trajo el poder conocer la verdad de la Torá, o que hoy guardamos Shabbat. ¿Me entiende? No conocíamos los Moedín, las fiestas.
Hoy las conocemos, por lo tanto, vamos subiendo el nivel de observancia. Amén. Entonces, es importante que nosotros nos mantengamos fieles a su palabra. Amén. Entonces, pero también nos enseña que de alguna manera muchos de los hijos de Israel pierden su derecho por causa de su infidelidad contra Hashem. En Oseas capítulo 1, versículo 10 dice: con todo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que donde se les haya dicho, vosotros no sois mi pueblo, se les dirá, hijos del Dios viviente. Los hijos de Israel, de las 10 tribus, perdieron el derecho de ser el pueblo de Dios y por lo tanto no fueron contados como hijos de Dios. Este texto nos enseña lo mismo que hemos visto antes, que los israelitas pueden perder por su infidelidad al pacto con Hashem. Pero el profeta habla de una restauración de ese privilegio y mediante la redención en el Mesías, los descendientes de la casa de Israel que se habían perdido entre las naciones tendrán de vuelta el derecho de ser llamados hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 dice: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, que no nacieron nacieron de sangre, o sea que no son hijos genéticamente descendientes de Abraham. Entre esos estamos usted y yo quizás. Amén. Que no somos descendientes directos de Abraham, pero que a través de la adopción por medio de Yeshua hoy se nos dio el derecho. ¿Por qué? Porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy somos hijos de Dios. Amén. Por lo tanto, como hijos de Dios, tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Amén. Según este texto, todos los que reciben a Yeshua y creen en su nombre llegan a ser hijos de Dios. De esa manera son engendrados por Dios para ser sus hijos. Este texto está hablando tanto a los judíos como a los no judíos. Esta forma de ser hijo de Dios no se puede obtener por medio de ser descendiente de Israel según la sangre, sino por la voluntad, ni por la voluntad de la carne, ni por la voluntad de ningún hombre, porque es una obra sobrenatural hecha por el mismo Dios. Obviamente, en este contexto, están excluidos como hijos de Dios los que reclaman serlo únicamente por medio de ser descendientes físicos de Israel. Necesitan esta experiencia divina, activada por medio del Mesías, para poder recibir la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. En Gálatas capítulo 4, versículos 5 al 6 dice: para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Vemos que los que estaban bajo la ley necesitaban ser redimidos para poder recibir esa adopción de hijos que realmente les pertenecía como hijos de Israel y miembros del pacto. Bajo la ley es una expresión que significa el legalismo y alude a la parte legalista del judaísmo de la época. Y también estar bajo la ley es estar bajo la condenación que viene escrita en la ley de Dios para los que quebrantan la ley. ¿Ok? Este mismo pensamiento podemos también encontrar en Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, que dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos un pueblo apartado y sin mancha delante de él. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua el Mashiach, según decisión propia de su voluntad,
a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Mashiach. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la promesa de la redención para vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con la Ruach HaKodesh de la promesa, que es prenda de garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Podemos hacernos la pregunta, ¿no eran Moshe y David que vivían antes de Yeshua verdaderos hijos de Dios? El versículo 12, en el versículo 12 tenemos la respuesta a esta pregunta, como está escrito, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los judíos y sus ancestros, los que primeramente esperábamos en Mashiach. Aquí habla de lo que eran los primeros en esperar en el Mesías. Los que esperaban en el Mesías eran los que vivían antes de Yeshua. Entonces, antes de Yeshua, todos aquellos que vivieron conforme a esa palabra y a esa promesa, esos son hijos de Dios. Aquí habla de los que vivían, de los que eran primero y esperaban el Mesías. Los que esperaban en el Mesías eran los que vivían antes de Yeshua. Entonces, según este texto, los que antes estaban esperando al Mesías están incluidos entre los que han sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para recibir la adopción como hijo de Dios mediante Yeshua el Mesías, en quien tienen redención mediante su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de la gloria del Padre. Amén. Entonces, los que antes habían estado esperando en el Mesías habían puesto su confianza en lo que el Eterno iba a hacer por medio de él. Fueron considerados como hijos de Dios. De la misma manera, como nosotros miramos hacia atrás en una obra redentora eterna y terminada con la muerte y resurrección del Mesías, así también ellos miraron hacia el futuro, esperando y creyendo en la misma obra salvadora, aunque no tenían todos los detalles tan claros como nosotros. Ellos miraban hacia adelante esperando en el Mesías. Hoy nosotros miramos hacia atrás en la obra redentora de ser Mesías. Y ahí hay un punto de encuentro. Amén. Para la salvación. Los que vivían antes de Yeshua fueron salvos por medio de la fe en el poder redentor de Hashem, al igual que nosotros que vivimos después de la primera venida de Yeshua. Es la misma fe en la misma obra redentora mediante la sangre del Mesías, testificada por las Sagradas Escrituras desde el principio hasta el fin. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39 y verso 46 dice, vivís investigando profundamente las Kitbet HaKodesh, las Sagradas Escrituras, porque estáis convencidos que en ellas está la promesa del Hayei Olam, de la eterna, y aún no os habéis dado cuenta que ellas son las que dan solemne declaración acerca de mí. Porque si creyeras en Moshe, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Amén. Y esto Yeshua se lo está diciendo a los mismos religiosos de la época. 1 Pedro capítulo 1 versículos 10 y 11. Acerca de esta salvación, han inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para ustedes. Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu del Mashiach que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venirle al Mashiach y las glorias después de ellas. Según este texto, el espíritu del Mesías indicaba cosas dentro de los profetas que vivían antes del Mesías. Ellos sabían que el Mesías iba a venir para morir y luego resucitar. El pueblo que creyó el mensaje de los profetas recibieron la salvación por la fe en Hashem.
que iba a venir el Redentor, que iba a enviar al Redentor, que los iba a liberar del pecado y de la muerte. Como dice Bereshit capítulo 3, verso 15, Génesis 3:15. La pregunta surge si estos profetas verdaderamente tenían el espíritu del Mesías morando dentro de ellos todo el tiempo, o si solamente estaban sobre ellos e indicaban cosas dentro de ellos. Es obvio que Moshe y David tenían el espíritu del Mesías sobre ellos, pero no sé si verdaderamente tenían el espíritu morando dentro de ellos, como nosotros estamos experimentando el día de hoy. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice: el espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim. Parece ser que los que vivieron y murieron antes de la resurrección del Mesías no podían experimentar en su interior lo que es la regeneración de sus espíritus. Lo tenían potencialmente, pero no experimentalmente. Lo tenían en la esperanza, pero no en la experiencia. Según entiendo, nadie podía experimentar el resultado de la resurrección del Mesías en su interior hasta después de ese evento, como dice 1 Pedro 1:3. Parece ser que fue lo que ocurrió con los discípulos cuando Jesús sopló sobre ellos después de su resurrección, como dice Juan 20:22. Ellos experimentaron la nueva creación por el soplo del Hijo de Dios, al igual que Adán experimentó la vida por primera vez por un soplo del Eterno. La experiencia de la nueva vida en el Mesías es un resultado de resurrección, y esa experiencia sobrenatural ocurrió con los discípulos cuando Jesús sopló sobre ellos después de haber resucitado. Por lo tanto, los que vivían antes de la resurrección de Jesús no habían podido experimentar la regeneración del Espíritu. No podían recibir el Espíritu de santidad ni como una fuente dentro de sí, ni como ríos de agua viva en su interior. Amén. Como dice Juan 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre y le dará un otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Al Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce. Más ustedes lo conocen porque está con ustedes y estará en ustedes. Amén. Entonces, está con ustedes, está hablando de algo exterior, y estará en ustedes, está hablando de algo interior en nuestro ser. Amén. Y eso no lo experimentaron antes, hasta después de la muerte y resurrección del Mesías. Según mi entendimiento, la fuente dentro del ser humano de la cual se habla en Juan 4:14 es un resultado de la experiencia de la regeneración del espíritu del hombre, cuando el espíritu del Padre entra a morar dentro del creyente en su espíritu. Los ríos de agua viva de los cuales se habla en Juan capítulo 7, versículo 37 y 39 al 39, es la experiencia del sumergimiento, bautismo, la tevilá en el espíritu de santidad, que no era posible experimentar antes de que Jesús fuese glorificado. Vemos cómo los discípulos del Mesías experimentaron por primera vez este sumergimiento espiritual en el día de Shavuot o en Pentecostés, según el relato de Hechos capítulo 2. En Gálatas capítulo 3, versículo 26, dice: porque todos ustedes son hijos del poderoso por la fe en el Mesías Yeshua. En Romanos capítulo 8, verso 14 y 15 dice: en efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien recibisteis el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace exclamar: Abba, Padre. Primera de Juan 3, 1 y 2 y versículo 10. Mirad qué clase de amor el Padre nos ha concedido, que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por esto no nos conoce el mundo, porque tampoco le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. En esto se manifiestan los hijos del diablo.
todo el que no practica la justicia y el que no ama a su hermano no es de Dios. En primera de Juan 5:2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amemos a Dios y practiquemos sus mandamientos. Amén. Y practiquemos sus mandamientos, que no se identifica como hijos de Dios, que no lo que es lo que el mundo mirará en nosotros y nos va a identificar o nos identifica como hijos de Dios, como hijos de Dios. El guardar sus mandamientos, el guardar sus mandamientos. Eso es, amén. Seguimos. Bien, dice, los escritos mesiánicos enseñan que los que creen en Yeshua reciben la adopción como hijo de Dios. En el momento de recibir a Yeshua, el espíritu del hombre es regenerado y el espíritu de Dios entra a morar dentro de su cuerpo, que se convierte en un templo santo, en un templo santo. Pero al mismo tiempo vemos que la adopción como hijo de Dios contiene una connotación futura. No nos hemos convertido en hijos de Dios totalmente, puesto que nuestros cuerpos no han sido transformados todavía, según Romanos 8:19, versículo 21 y versículo 23, donde está escrito, porque el profundo anhelo de la creación espera la revelación de los hijos de Dios, de que también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En resumen, los hijos de Israel son hijos de Dios por ser parte de los pactos. Dos, ser hijos significa, por un lado, ser parte de un pacto familiar y por otro lado, ser imitador, fiel y un representante del Padre. Tres, solamente los hijos de Israel que son creyentes en el Mesías Redentor serán finalmente reconocidos como hijos de Dios. Cuatro, uno puede ser hijo de Dios en un nivel sin serlo en otro nivel más alto. 5. Los santos que vivían antes de Yeshua fueron salvos por medio de la fe en el que habían prometido la venida del Mesías sufriente, pero no podían experimentar la regeneración de sus espíritus porque el Mesías Yeshua todavía no había resucitado. 6. Para poder ser hijos de Dios mediante la regeneración del Espíritu, hay que recibir a Yeshua HaMashiach. 7. No seremos plenamente hijos de Dios hasta la segunda venida del Mesías. Como dijimos antes, ser un hijo no significa obligatoriamente que uno haya sido engendrado en el sentido biológico, sino puede significar ser un seguidor, un imitador, un discípulo y un representante. Por lo tanto, los jueces son también llamados hijos de Dios por haber recibido puestos de autoridad y representan al Eterno en la sociedad, según el Salmo 82. En el Talmud podemos leer en Kedushin 36a, en el Tratado Kedushin 36a. Rabí Yehudá dijo, cuando os comportáis como hijos, sois llamados hijos. Si no, soy llamados esclavos del Eterno. El Rabí Meir decía, de toda forma sois hijos, pues se dice, son hijos insensatos. Imagínense, yo quiero ser llamado hijo, no quiero ser llamado un esclavo. Y la gente se muere por ser llamado siervo de Dios. Sí, somos siervos, amén, pero el Señor habla que somos hijos y Él quiere que seamos hijos, amén. Pero que seamos hijos prudentes, hijos obedientes, no hijos insensatos. Devarim 14:2 dice, porque eres pueblo santo para Hashem tu Dios, y Hashem te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión
entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No comerás nada abominable. La santidad tiene que ver con lo que comemos. Es parte de la santidad. Amén. Parte de la santidad que el Padre demanda de nosotros tiene que ver con lo que también comemos. ¿Ok? Entonces, la santidad tiene mucho que ver con lo que comemos. Hay una diferencia entre lo que está permitido comer a los hijos de Israel y a las demás naciones. Esta diferencia de comida es debida a la diferencia entre el nivel de santidad de los hijos de Israel y los demás pueblos. Los pueblos de las naciones que no son hijos de Dios, que no han sido adoptados, que no han sido injertados, coman lo que quieran. Pero si ya usted es un hijo de Dios, si ya usted fue adoptado, si ya usted aceptó a Yeshua y vive conforme a la palabra, no podemos comer cualquier cosa. Devarim, Deuteronomio 14:8 dice, y el cerdo, aunque tiene la pezuña dividida, no rumia, será impuro para vosotros. No comeréis de su carne, ni tocaréis sus cadáveres. Amén. Aquí está escrito que el cerdo es impuro para vosotros, es decir, para los hijos de Hashem, para los hijos de Dios, para los hijos de Israel, para todo aquel que ha sido adoptado, para todo aquel que ha sido injertado. Nos rigen también las leyes dietéticas, las leyes del kashrut, ¿cómo se llama? Les prometí que vamos a dar esa enseñanza. Después de Pablo y la ley, vamos a dar la enseñanza, todo el seminario completo nuevamente de lo que es las leyes del kashrut, las leyes dietéticas, ¿ok? Entonces, aquí está escrito que el cerdo es impuro para vosotros, ¿ok? Es decir, para los hijos de Hashem, los hijos de Israel. Según Devarim 14, 1 y 2. No para los demás, porque los demás no viven conforme a la Torah. Según Rachi, la prohibición de tocar los cadáveres de estos animales es solo durante el tiempo de las fiestas, ¿ok? Que se quedaba impuro, no se podían tocar animales, no se puede tocar ni siquiera un cuerpo muerto, no se puede estar bajo el recinto donde hay un cadáver, donde se está velando una persona, si se tenía que ir al templo en Jerusalén a adorar en el tiempo de las fiestas. No se podía entrar, quedaba ritualmente impuro. ¿Ok? Y estos animales también, sus cuerpos son impuros. Cuando usted vaya a la carnicería a buscar algo para su consumo de carne, amén, tiene que asegurarse de ser animales puros, ¿ok? Y que la carne, por ejemplo, en la carnicería, en esas urnas donde meten la carne, no esté a la par de la carne del cerdo. O que esté a la par de los mariscos. Amén. Ok, eso lo vamos a hablar cuando demos el seminario completo otra vez de las leyes del kashrut. Ok, entonces, ahora, si una persona de origen gentil que se ha convertido al Dios de Israel por medio de Yeshua HaMashiach, ya no está fuera de la esfera espiritual de Israel, como dicen las escrituras. Amén. Romanos 11:17, Romanos 11:24, Efesios 2:11 al 19, Efesios 3:1 al 7. Hacen bien si siguen estos mandamientos, porque han sido apartados de los demás pueblos para ser diferentes, y esa diferencia se notará aún en su manera de comer. ¿Ok? Entonces, todo aquel que aún siendo de origen gentil, pero aceptó a Yeshua en su corazón, ya dejaste de ser gentil. Por lo tanto, ya no puedes comer lo mismo que comen los gentiles. Los judíos tienen la obligación de seguir estas reglas de kashrut para ser santos, y los justos de las naciones hacen bien en seguir estas reglas para vivir en un nivel alto de santidad. Sin embargo, a los que no son judíos de nacimiento ni de conversión, no se les puede obligar a cumplir estos mandamientos. Entonces uno ve en las redes sociales esa discusión
esa discusión. Hermano, el mundo haga lo que quiera. Pero si ya eres un hijo de Dios y quieres aprender, escucha lo que dice la Escritura. Porque todo el mundo pelea por comerse lo que sea. Y más que nada el cerdo. Y entonces agarran pasajes aislados para justificar que se puede comer de todo. Y no es así. Devarim 14:21. Deuteronomios 14:21. No comeréis ningún animal que se muera. Podrás dar al forastero que está en tus ciudades para que lo coma, o lo podrás vender a un extranjero, porque tú eres un pueblo santo, Hashem, tu Dios. No comerás el cabrito en la leche de su madre. La palabra hebrea que ha sido traducida como que se muera es la palabra hebrea nevelá. Amén. En la enciclopedia judaica dice que enseña que nevelá significa cadáver, un sustantivo descriptivo para cualquier animal, pájaro o criatura que haya muerto como un resultado de cualquier otro proceso que no sea una matanza ritual válida. Amén. O sea, que no haya pasado por un ritual de degollamiento y desangramiento. Si una vaca, por ejemplo, que es un animal kosher, un animal apto para comer, pero esa vaca se desbarrancó y se desnucó, ¿qué hacen la gente por lo regular? La destazan y se la comen. No se puede, hay que enterrarla. Lo máximo que se puede hacer es destazarla y dársela a los perros. Pero ya no sirve para consumo humano. ¿Por qué? Porque murió de una manera que no es la manera que el Padre establece en la Escritura, que se le debe dar muerte a un animal para poder ser consumido por los hijos de Dios. ¿Me entiende? Entonces, al animal hay que degollarlo, dejarlo sangrarse, ¿verdad? Que se desangre completo, y luego puede ser preparado y consumido. Si la muerte es de otra manera, o por allá, pum, cayó un rayo y mató 3, 4 vacas, no se puede, ya eso no sirve. O que fue devorado por las fieras, un animal feroz, un tigre, un león, qué sé yo, y ese animal lo mató y alguien vino y lo espantó. Ay, vamos a aprovechar la carne y lo destazan y se lo comen. No se puede. ¿Ya? Entonces, el Pentateuco prohíbe el consumo de ese tipo de carne que puede ser dada a un extranjero residente o vendida a un no judío, ¿verdad? El castigo de comer nevelá, ya sabemos que es nevelá, un animal que murió de una manera que no es apta, solo se aplica sobre animales limpios. Amén. Y no está añadido al castigo normal por comer animales impuros. La nevelá es también una de las características principales de impureza ritual, que en hebreo es tumá, y si se toca o se lleva, causa impureza ritual. Un extranjero gentil que reside en Israel se ha aceptado no hacer, que ha aceptado no ser idólatra, puede comer animales puros, no degollados según la halajá. Eso es un pensamiento rabínico, pero no es algo que está escrito en la Torá. ¿Okay? Entonces, algunos consideran que aquí se trata solamente de no comer, de no cocer una cría en la leche de su madre, pero surge la pregunta si este mandamiento no debe entenderse como un ejemplo de un principio general de no cocer o comer la carne junto con la leche. Así se ha interpretado en el judaísmo tradicional durante miles de años. Amén. Por ejemplo, un judío, ellos no comen carne con queso, ¿ya? O tomarse un vaso de leche juntamente con carne. Ellos no lo hacen así. Aunque eso lo hemos visto en otras ocasiones, ¿verdad? ¿A qué se refieren? Eso tenía que ver también con rituales que se hacían en aquel tiempo en las naciones eh, de un ritual para la cosecha que se mataba
a un cabrito y lo cocinaban en la leche de su madre para ofrecérselo a los dioses, esperando que ese año los dioses les dieran una buena cosecha. Pero nosotros no se nos permite eso, no hacer esos rituales. ¿Ok? Otro día hablamos un poquito más profundo sobre ese tema. Amén. En la quinta liyá de Barín 14, 22 al 29, si me dan chance, vamos rapidito para terminar. Dice la de Barín 14, 22 dice: diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año. Esto se refiere al primer diezmo, en hebreo, Maaser Rishon, que se entrega a los levitas, que lo pueden comer en cualquier lugar, según Números 18, 26. Versículo 23 dice: y comerás en la presencia de Hashem tu Dios, en el lugar que él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu mosto y de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre a Hashem tu Dios. Aquí se habla del segundo diezmo. Hay dos diezmos. ¿Ok? Aquí vamos con los dos diezmos. En hebreo, Maser Sheni, que se come en Jerusalén durante los años primero, segundo y cuarto y quinto del ciclo de 7 años. ¿Ok? De Barín, Deuteronomio 14:26. Y podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca, en vacas u ovejas, en vino o en licor o en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Allí comerás en presencia de Hashem tu Dios y te alegrarás tú y tu casa. ¿Ok? Entonces aquí está hablando sobre la fiesta de peregrinación. Ellos se recogen ese diezmo, lo llevan guardando para tener, para llevar y poder comer en la estadía en Jerusalén. ¿Okay? La Torá no prohíbe tomar bebidas alcohólicas. Eso es algo que a muchos les hace boom, ¿verdad? A mí me lo hizo en un principio. Porque venimos de un contexto religioso que nos decían todo lo contrario, que era pecado y nos mandaban al infierno, ¿verdad? Que no se podía ni siquiera oler una bebida alcohólica, ¿ok? Pero la Torá o la Escritura dice totalmente lo contrario. ¿Ok? La Torá no prohíbe tomar bebidas alcohólicas. Este texto menciona dos tipos de bebidas alcohólicas. Primero, el vino. En el hebreo es yayin, ¿ok? Que viene de una raíz que significa fermentar y por lo tanto no puede referirse al jugo de uva sin alcohol que se llama tirosh, amén, en el hebreo. Luego, esta palabra traducida en Reina Valera y en la Biblia de las Américas como sidra, amén, que es el Strong 7941. Shekar, que significa bebida embriagante, licor. Quiere decir que entonces el pasaje que la Biblia está diciendo de licor y vino sí son bebidas embriagantes. A nosotros nos dijeron que el vino que habla la Biblia es el jugo de uva. No, está hablando de vino que embriaga. Amén. Entonces, el Eterno no prohíbe tomar bebidas alcohólicas. Lo que él prohíbe en sí es el embriagarse. ¿Ya? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay, no os embriaguéis con vino. No está diciendo no beban vino, sino que no se embriaguen. Eso está hablando del dominio propio de la persona. Por ejemplo, ¿quién puso el árbol de la ciencia de bien y del mal en el huerto del Edén? ¿Quién lo puso allí? A ver, ¿quién me contesta? ¿Quién lo puso ahí? Hashem, ¿no? ¿Fue Dios o fue el diablo? Hashem. No, Hashem. Hashem, Hashem lo puso ahí. claro. Amén. Hashem lo puso ahí. ¿Por qué lo puso ahí? Bueno, porque el hombre tiene que tener dominio propio. De todos los árboles del huerto puedes comer, pero de este no comerás. El Señor dice, pueden tomar licor, pueden tomar vino, pero no te embriagues.
Eso habla dominio propio. Si no tienes ese dominio propio, ni lo alces a ver. ¿Cierto? Entonces, estas bebidas están permitidas ingerir en la ciudad más santa delante del Eterno, juntamente con la comida con el fin de alegrarse delante de Hashem. Sin embargo, las escrituras prohíben embriagarse. En esto sí han tenido razón los testigos de Jehová toda una vida. ¿Cierto? Y que en el otro campamento se criticaba y lo criticábamos y lo condenábamos. Pero en esto sí tenían razón. Una regla, una buena regla para una persona adulta es no tomar más de un vaso de vino de 12 grados de alcohol o 2 vasos de más de 6 grados. Pero si alguien es afectado con menos cantidad, debe ser más cuidadoso. Ahí está. Todos los organismos son diferentes. No todos tienen la misma capacidad de soportar X cantidad de grados de alcohol en el cuerpo. Entonces hay que ser responsable. Amén. Hay que ser responsables como personas adultas, como hijos de Dios, como siervos y siervas de Dios. Hay que ser responsable. No es que hoy, o no es que vienen las fiestas. En todas las fiestas hay vino. En todas las fiestas bíblicas hay vino. Amén. En todas las fiestas hay vino. En los únicos muedín que no se toma vino es en Yom Kippur porque es ayuno. Pero en todas hay vino. Si nos vamos a reunir en un lugar como congregación a celebrar una de las fiestas y hay vino y vas a tomar vino, ok, ni si te ocurra ir manejando. Uno va en contra de la ley de tu país. Al menos acá es prohibidísimo. Amén. X cantidad, te hacen una alcoholemia y sales con no le vas a echar la culpa a Dios, no, es que tenemos que ser responsables. Y si es una persona que viene saliendo, que salió en el mundo, tuvo problemas con el alcoholismo, por ejemplo, no tomes vino. Tómate el juguito de uva, que también es válido. Pero no tomes el vino, tienes que tener dominio propio, tienes que tener el carácter y tienes que saber que si ya pasaste por un proceso en el cual te afectó y tenías problemas de alcoholismo, entonces hoy que estamos en los caminos del Señor, usa la sabiduría que Dios te ha dado y no tomes el vino. ¿Ok? Si tenemos capacidad de poder tomar el vino en una de las celebraciones, ya sea de los Moedín o en tu casa, a solas, con familia, lo que sea, habla eso. Y creo que todos tenemos la capacidad en decir, ya que siento como que ya me está llegando al tope, ¿verdad? Entonces mejor ya no tomo más. Eso se llama dominio propio. Entonces, al hacer un estudio minucioso del tema, uno se da cuenta de que el límite de las escrituras no es la total abstención del alcohol, sino el abuso del mismo. Ahí están todas estas citas bíblicas, amén, que hablan de eso. Devarim 14, 28 al 29. Al fin de cada tercer año sacarás todo el diezmo de todos tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, tiene parte ni herencia contigo, y el forastero y el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades y comerán y saciarán y se saciarán para que Hashem tu Dios te bendiga en toda obra de tu mano que tu mano haga. Aquí se habla del diezmo para los pobres. En hebreo es Maser Sheni. Aquí está hablando del tercer diezmo. ¿Ok? Aquí está hablando del tercer diezmo. El levita recibe en el primer diezmo y los pobres reciben el segundo diezmo en los años tercero y sexto del siglo Shemitah. Entonces, este tercer diezmo se daba cada 3 años. Cada 3 años. Se entregaba el diezmo de los pobres y de las viudas y los huérfanos y los extranjeros. El comentario de la Torá con Rashi del libro de Bamidbar, página 252, nota 227, dice: el diezmo que en hebreo es maser, es la porción del producto agrícola que debe
que debe separarse cada año y entregarse a sus respectivos destinatarios. Los diezmos se dividen en tres partes. Primer diezmo, Maser Rishon. Segundo diezmo, Maser Sheni. Y diezmo del pobre, Maser Ani. Su orden de separación es el siguiente. Primero se separa la trumá, la porción separada, y es entregada directamente al Cohen. Aquí el Cohen es el sumo sacerdote. ¿Okay? Luego se separa el Maser Rishon, el cual es entregado al levita. De aquí el levita separa la parte llamada Trumat Maser, que es el diezmo del diezmo, y se la entrega al Cohen, al sacerdote. Amén. El tercero se separa el Maser Sheni, que es llevado a Jerusalén para ser ingerido allí. Esto es realizado el primero, segundo y cuarto y quinto año del ciclo agrícola de 7 años. En el tercero y sexto años, en lugar del Maser Sheni, se separa el Maser Ani, el cual es entregado a los pobres. Según Deuteronomios 14, 28 y 29, en el séptimo año no se separan los diezmos. ¿Ok? Sexta lilla. Devarim 15:1. Al final de cada 7 años harás una remisión. El año de remisión fue creado para ayudar a equilibrar la desigualdad social dentro de la gran familia de Israel. La Torá nos presenta aquí 3 casos en cuanto a la pobreza. En Devarim 15, 4 al 6 dice: y no habrá mentiroso entre vosotros, ya que el que Hashem de cierto te bendecirá, ya que él, Hashem, de cierto te bendecirá en la tierra que Hashem tu Dios te da por heredad para ella. Si solo escucha fielmente la voz de Hashem tu Dios para guardar cuidadosamente todo este mandamiento que te ordeno hoy, Hashem tu Dios te bendecirá como te ha prometido, y tú prestarás a muchas, pero tú no tomarás prestado y tendrás dominio sobre muchas naciones, pero ellas no tendrán dominio sobre ti. La perfecta obediencia a los mandamientos producirá un nivel de bienestar en todo el pueblo de Israel, de manera que nadie necesitará tomar prestado. Al contrario, dirán, prestamos a muchas naciones. Amén. Entonces, cuando el Señor dice, yo te voy a dar, te voy a bendecir, pero la bendición no es solamente para ti, es para que también la puedas compartir. Amén. Por eso dice, no habrá menesteroso entre vosotros. Amén. No habrá un pobre, un necesitado. Un judío, la comunidad judía, hasta el día de hoy, ellos se ayudan entre ellos. Un judío no puede ver a un judío pobre y que no le ayude. Amén. Porque es regla que el Eterno estableció. No podrás ver al menesteroso y no extenderle la mano. No es simplemente, hermano, déjeme, venga para orar por usted, Señor, provéele a esta persona y bendícelo, ya que no tiene nada que comer en su casa, no tiene nada que llevarle a su familia, Padre, bendícelo. Hermanito, que Dios me lo bendiga, yo espero que Dios te ayude y yo me voy para el restaurante a comer con mi familia. ¿Ah? No, tenemos que ayudar. Yo lo he dicho muchas veces, hermano. Lo he dicho muchas veces. Yo tuve un ejemplo. A mí la que me introdujo en el camino del evangelio fue mi abuelita. Que el Eterno la haga resucitar el día de su venida, de Yeshua. Y mi abuela, hermano, nosotros vivimos en pobreza, en piso de tierra, descalzo, muchos años, toda mi infancia descalzo, viviendo en piso de tierra. Y mi abuelita llegaba a gente más pobre todavía a pedirle comida. Mi abuelita tenía una bolsita de arroz y ¿sabes qué hacía mi abuelita? Sacaba media bolsita de arroz, la ponían aparte y la otra mitad se la entregaba a aquella persona que venía a pedir comida. Yo me acuerdo de eso, yo teniendo
5 o 6 años de edad. Yo me acuerdo de eso. Siempre, en medio de la necesidad, ella siempre daba. Siempre daba. Hay gente que el Eterno los ha bendecido de una manera tan especial. Hay gente que tienen sus empresas, tienen sus negocios, le lloraron y le rogaron a Dios que lo sacara del apuro. El Señor, dice la Escritura, que Dios es el que da la capacidad de hacer riquezas al hombre. Pero cuando tienen, no dan. Y cuando dan, lo dan con dolor. Eso se llama ser un miserable. Y no se acuerda del necesitado, no se acuerda. Por eso no hay menesteroso, que no haya un menesteroso contigo, ni de tus hermanos. Nosotros tenemos que ayudar, dice la Escritura, mucho más a la familia de la fe. Amén. Déjeme buscarlo. Ya voy a terminar, hermano. No me va a dar tiempo, yo creo, de concluir todo el tema, pero quiero que veamos esto. Si no me equivoco, déjeme ver si es aquí. Gálatas, en estos días. Gálatas, capítulo 6. Lo importante que es nosotros tener, hermano, que cómo aportar y ayudar. Entonces, dice, vamos a leer del verso 5. Verso 6 dice, y al que se le enseña la palabra, y al que se le enseña la palabra, harta toda cosa buena con el que le enseña. ¿Ok? No se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Entonces, a partir del versículo 5, 6, todo esto, desde el versículo 1 viene sobrellevar las cargas los unos a los otros. Es ayúdense, ayuda al hermano que está en necesidad. Aquí mete a los que comparten el mensaje, comparta con el que te comparte la enseñanza, el que te enseña. Claro, el que te está enseñando bien, el que está enseñando conforme a la escritura, no sus propios pensamientos. Entonces, y después aquí incluye al necesitado, incluye al pobre. Amén. Y dice que vamos a cegar. Dice, no se engañen, no se dejen engañar. Dios no puede ser burlado. Otra versión dice, no os engañéis a vosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Si Dios te bendijo para sembrar, para ayudar, para bendecir, para ayudarle a llevar la carga a aquel otro que está en necesidad, hágalo. Porque Dios te va a bendecir. Dios no puede ser burlado. Amén. Hay otro texto que dice que el que le da al pobre, a Dios le presta. Y que Dios tampoco se queda con la recompensa de nadie. Amén. En Proverbios, ya voy a terminar, manito. Ya voy a terminar. Proverbios, capítulo 19. Déjeme ver, es aquí. 19, 16, si no me equivoco. Vamos a ver. Dice, el que guarda el mandamiento, guarda su alma. El que guarda el mandamiento, guarda su alma. Pero el que desprecia sus caminos, morirá.
Versículo 17. El que se apiada del pobre presta al Señor, y él lo recompensará por su buena obra. El que le da al pobre, a Dios le presta. Oiga bien, ¿Dios necesita dinero? No, pero en el momento en que se ayuda al necesitado, es como que si si lo estuviera dando a Dios. Amén. Por eso, lo mismo en el ministerio. El que aporta para la obra del ministerio, se lo está, dice Hebreos, que aquí lo reciben hombres, pero es como que si se lo estuviera dando a Dios. Entonces, hay que tener esa conciencia de poder ayudar al que necesita, amén, ser generoso, amén. Y eso es lo que está hablando acá. Bueno, vuelvo y leo rápidamente. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades, en la tierra que Hashem tu Dios te da, no endurezca tu corazón, ni cierres su mano a tu hermano pobre. Sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón diciendo, el séptimo año, el año de remisión está cerca y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada, porque él podrá clamar a Hashem contra ti y esto te será pecado. Con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que Hashem tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Amén. En este nivel inferior de obediencia habrá posibilidad de que hayan pobres entre los israelitas. En tal caso, hay una obligación de darles o prestarles lo suficiente para cubrir sus necesidades, pero no sus caprichos. Si el pobre no puede devolver el préstamo, se le perdonará la deuda en el año de remisión. Amén. Hay muchos textos que hablan de ser generosos con el pobre. Amén. Y ahí le dejo todos estos. Ya tocamos uno de ellos. Amén. Entonces, la ayuda social es un asunto importante para los santos. Amén. Entonces, bien familia, nos faltó la última aliyá, pero se las dejo ahí de tarea. Los que ya tienen el PDF pueden leerlo completo. Amén. Pero no quiero quitarles más tiempo. Ya nos llevamos prácticamente 2 horas. Amén. Entonces, para todos los hermanos, vamos aquí en esta parasha de Re, tenemos varios mandamientos. Amén. En esta parasha se encuentran los mandamientos del 436 al 490. Son bastantes mandamientos. Amén. Ahí le dejé la lista ahí en el PDF para que usted lo pueda leer y los pueda estudiar también. Todo esto son parte de los 613 mandamientos. Es una lista bastante extensa. Amén. Y estos son algunos recursos que utilizamos para armar este estudio. Amén. Así que el Eterno me los bendiga a todos los hermanos. Amén. Que están en casa. Aquí están nuestros números de contacto, nuestro correo electrónico. Si usted ha sido bendecido y de alguna manera quiere ayudarnos también para continuar con este trabajo, y nos puede aportar su ofrenda voluntaria de amor para el ministerio, puede hacerlo también. Ahí tiene, hermano, la información cómo hacerlo. Y se puede comunicar también a través de este número de teléfono. Amén. Y con mucho gusto le daré mucha más información. Así que si algún hermano o alguna hermana tiene alguna consulta o algún comentario, puede hacerlo. Y si no, pues oramos y nos despedimos. Amén. Gloria al Señor. Bien, familia. Entonces, damos gracias al Padre porque Él ha sido bueno, nos ha bendecido, nos ha prestado vida. Esta semana ha sido una semana de bendición. Así que gracias a todos y hermanos que siempre están aquí pendientes y estamos fieles a las enseñanzas. Si el Padre lo permite, vamos a reunirnos nuevamente el día miércoles. El miércoles tenemos
Vamos a tener un invitado, así que por favor, todos los que puedan estar, vamos a estar el día miércoles, amén. Si no estuviese el invitado, pues continuamos con Pablo y la ley. Y también para el 15 de septiembre, creo que es, vamos a retomar las clases de formación ministerial. Amén. Clases de formación ministerial. Luego en el grupo de WhatsApp le voy a estar dando más información para los que todavía no pertenecen al grupo de formación ministerial, que es un grupo aparte para aquellas personas que quieren servir a Dios, para predicar su palabra, para tener más oportunidad de conocimiento. Grupo enfocado básicamente a las personas que tienen llamado al ministerio. Amén. Bien, entonces en el grupo de WhatsApp estaremos dando mucha más información en los próximos días. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet, behaye olam natah betujeno, Baruch atah Adonai divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Padre, esta semana que estamos iniciando ya, la ponemos en tus manos. Que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, lo hagamos para la honra y la gloria de tu nombre. Bendice a cada uno de los hermanos, miembros de Kehilá, Casa de Israel, en todas las naciones. Que esta semana sea bendecido, Padre. Guárdalos, protégelos, Señor. Aquellos que necesitan trabajo, provéles un trabajo, Padre. Aquellos que necesitan salud, dale salud. Declaramos refugio Sheleimá, Padre amado, en el nombre de Yeshua. Padre, cancelamos todo plan del diablo. Declaramos, Señor, que en tu nombre somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Feliz noche, feliz semana. Chau a todos, familia. Que el Eterno nos bendiga a todos. Amén, amén. William. Shalom, shalom. Shalom a todos. Shalom. Shalom a todos. Amén, Rosy. Amén.